Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la audiencia de Detona que hoy nos recibe en una emisión más de los programas de Monter Presenta. El día de hoy tengo un gusto en saludar a un buen amigo que desde hace ya algunos años hemos estado platicando, intercambiando ideas, entrevistando. Me acuerdo que la primera entrevista que le hice a Gustavo de Hoyos todavía era presidente de la Coparmex. Después se Es pasó a correcto. otras lides en sí por México y no sé cuántas cosas más, y ahora es diputado federal por Movimiento Ciudadano. Bienvenido, mi querido Gustavo. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por esa cálida bienvenida, esa cálida presentación y desde luego siempre un gusto en tener la oportunidad de platicar contigo y con todos los seguidores del programa. Fíjate, Gustavo, que cuando te invité hace algunos días a esta entrevista, me quedé reflexionando sobre lo que yo hace unos segundos decía sobre tu trayectoria y yo reflexionaba, caray, ¿cómo es la vida, verdad? ¿Cómo da sorpresas y también oportunidades? Eh, Hoy tú eres diputado federal en el Congreso, en un Congreso que ha de ser muy difícil participar, muy difícil trabajar, pero eres diputado federal. Y esa experiencia que tú has tenido por tantos años como empresario, como abogado además, creo que te da una riqueza y muchos activos que la mayor parte de la gente que no está ahí en la Cámara. ¿Tú cómo te sientes ahí ahorita en la Cámara? Pues mira, empiezo diciéndote que siempre me autodefino no como un político, ni siquiera como un político aprendiz. Siempre me trato de interiorizar como un ciudadano participando en política. Y parecería un juego de palabras, Raúl, pero es definitorio de cómo uno actúa cotidianamente. Efectivamente, antes que nada están mis actividades personales y profesionales, que son las que de alguna manera me llevaron a esta responsabilidad. Aquí estoy en mi despacho en Mexicali, mañana estaré en la Cámara, claro que sí, cumpliendo con la responsabilidad, pero me siento contento por el desafío, la oportunidad de contribuir a que este sea un país mejor y a la vez muy consciente de la situación compleja que enfrentamos quienes estamos con una visión alternativa a la que hoy domina la escena política en el país. Déjame decirlo con toda claridad, el grupo parlamentario en el cual yo participo, yo fui un candidato externo invitado por Movimiento Ciudadano y participo en esa bancada, representamos el 5% de la composición total de la Cámara. No es el momento para hacer una elaboración de cómo se dieron estas cosas. Debió haber sido una representación prácticamente del doble o poco más. Infortunadamente, el Tribunal Electoral emitió ciertas resoluciones que le dio una sobrerepresentación o una representación artificial al oficialismo. Y bueno, eso es nuestra realidad. Entonces, muy comprometido, Raúl, entendiendo lo complejo del reto, entendiendo que los números no nos dan y entonces los argumentos tienen que ser más convincentes, la capacidad de diálogo, la capacidad de concertación, para tratar de marcar una diferencia. El reto de quienes estamos en propuestas alternativas es que el oficialismo, con su mayoría apabullante, no nos lleve a la intrascendencia, que nuestras posiciones no sean meramente testimoniales, sino que realmente lo que hagamos ahí, como digo yo, así en términos muy norteños, sí mueva la aguja, es decir, que sí Claro. tenga una incidencia real. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando todos los días. Te diría, yo no soy partidario, nunca lo he sido, de las posiciones maniqueas de todo negro, todo blanco. En el Congreso, como lo he hecho siempre, antes como dirigente empresarial, como líder comunitario acá en Baja California, creo que con los gobiernos hay que interactuar. Cada, digamos, si fuera béisbol, cada temporada verla por separado, cada propuesta evaluarla por sus propios méritos, no definirnos como que estamos siempre en el no o siempre en el sí, sino saber construir en base a los méritos de cada situación particular. Eh, Sin embargo, déjame decirte que yo que he vivido esas experiencias en repetidas ocasiones allá en el pasado, Sí, es muy difícil, y lo digo por experiencia propia, es muy difícil interactuar cuando del otro lado de la mesa hay sordera, hay
me atrevería a decirte vanidad, me atrevería a decirte que también existe mucho egoísmo, mucho desprecio por lo que no son de ellos, ¿verdad? Y eso dificulta mucho, pero tienes tu razón. Eso no quiere decir que uno no actúe, no trabaje, no interactúe, no, y sobre todo, no trate de quedarse, digo, trate de quedarse nada más callado, al contrario, hay que usar la inteligencia emocional para presentar los mejores argumentos. ¿Tú has tenido algún ejemplo de éxito en tus interacciones, en tus propuestas? Sí, fíjate, Raúl, justamente uno pensaría que las victorias más importantes o los logros más destacados tendrían que ver con un discurso apabullante en No, tribuna, donde hagas un zarandeo ideológico del adversario, donde exhibas y ridiculices posturas que a veces sí serían dignas por su impertinencia de ser cuestionadas con mucha severidad. claro, A veces hay que marcar los puntos. Cuando se llega a los irreductibles, ahí me parece que hay que ser muy claro en jamás pasar por encima de principios y valores. Pero dejando esto a salvo, en lo cotidiano, hay un gran espacio para construir. Y muchas veces, querido Raúl, este convencimiento tenemos que hacerlo con discreción, a veces en el trabajo en las comisiones, a veces sugiriendo un poquito con inteligencia a quienes representan el oficialismo y a veces incluso siendo en el riesgo de parecer poco visibles, siendo generosos, sabiendo que si deslices una propuesta, la toma el oficialismo, probablemente por sus méritos, si tienes la convicción suficiente, la vayan a hacer propia y la vayan a empujar. Entonces, en más de una ocasión, muchas más de las que parecería, es la manera como hemos tenido que operar, claro, porque claro, esta confrontación que, insisto, cuando hay que fijar postura en principios, yo en eso no he cambiado en lo más mínimo, soy claridoso, respetuoso, pero siempre firme en las cosas que son irreductibles. En lo demás, tenemos un gran espacio de construcción. Y sí, afortunadamente sí se han tenido éxitos, no los que quisiéramos, evidentemente, nos gustaría ser la mayoría, nos gustaría un diálogo mucho más abierto, público, plural, constructivo en cada norma, en cada ley, artículo por artículo. Eso no existe, infortunadamente, el oficialismo en lo general, no hablo de personas, hablo de una conducta sistémica, le gusta que no se le mueva ni una coma a las sí, 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 cosas, les gusta sí, atropellar. sí, Es la conducta, digamos, la forma personal de gobernar del oficialismo. En lo personal, con los individuos, con las y los diputados, ahí en el corto hay un poco más de espacio de construcción. Y bueno, ese es el reto que tenemos que enfrentar. Justamente, Raúl, alguien me decía el otro día, oye, ¿no estás frustrado sabiendo que nada de lo que digas o hagas va a cambiar el rumbo del país? Le digo, bueno, pues a lo mejor no voy a estar en el timón estos 3 años, pero seguramente sí puedo lograr que el que va en el timón de repente le mueva para acá, le mueva para allá, claro, y si claro, en eso contribuimos para que el barco no pegue en el iceberg, pues ya logramos que no se claro. hunda, ¿verdad? Y entonces hay que entender nuestra circunstancia, Entrando en el área terrenal, ¿sí? por llamarle de alguna forma, Gustavo, eh, estas batallas de los aranceles provocadas por el presidente Trump, pues evidentemente han sembrado incertidumbre, aunque el oficialismo diga todo lo contrario, que se ha negociado, que vamos bien, que seguramente el 2 de abril todo se va a tranquilizar. Yo, en lo personal, y no quiero ser negativo y escéptico, yo veo un panorama muy complicado, pero, pero siempre en situaciones tan difíciles existen áreas de oportunidad para mejorar. Y precisamente, Gustavo, ese para mí es el tema fundamental de esta entrevista contigo. Tú como empresario y ahora como legislador, eh, eh, las áreas de oportunidad que yo veo es que realmente la política económica de nuestro país está totalmente caduca y rebasada. No hay una política económica en la cual tengamos una visión de Estado a largo plazo con el objeto. Te voy a dar algunos ejemplos que yo he estado pensando. Por ejemplo,
incrementar la actividad del mercado interno. Segundo, incrementar el poder de compra de los trabajadores, de los empleados, de los funcionarios del sector público y privado, para que ese poder de compra alimente el mercado interno. Yo sé que hay alianzas y tratados de comercio con más de 50 países, pero por lo que yo he estado investigando, son tratados por llamarle de alguna forma, sin ánimo de despreciarlos, son así muy endebles, muy ambiguos. Entonces, yo creo que es importante en esta área de oportunidad que México diversifique su comercio internacional para no depender de un solo país o de una sola zona. No quiero decir que nos echemos a los brazos de los chinos. Oye, pero podemos hacer alianzas muy concretas, muy específicas con Guatemala, Centroamérica, seguramente con algunos países de Sudamérica y otros países más. Y otra área de oportunidad también para mí muy grande es alimentar, promover la creación de pymes a través de una reforma fiscal, a través de una reforma de financiamiento, a través de capacitación, a través de la facilitación de la tramitología para dar de alta a las empresas. Es que doy estos comentarios como una pincelada nada más, con el objeto de que tú nos des tu opinión. Muchas gracias, Raúl. Pues has tocado temas que cada uno de ellos diera para una conferencia completa. Voy a tratar de ser claro y a la vez sucinto. A ver, primero, eh, no debe dejarnos, digamos, de llamar la atención y hasta cierto punto celebrar que en México, Raúl, hay una decisión política fundamental a prueba de los sexenios, que es la apertura a la integración norteamericana. A ver, lo digo con toda claridad. No en el mundo está igual de claro este concepto. Empezó con el presidente Salinas de Gortari, cuando se negoció el TLC. Veníamos de una gran discusión nacional, acuérdate, Sí, la sí, entrada de sí, México al GATT y todo eso, que se sí, iba a sí, sí, desaparecer, sí. que si no, estar cerrado los cupos, todo. Hubo una gran discusión nacional. Incluso hay sectores amplios dentro del empresariado que estaban en contra de esta integración por intereses personales o Ujú. empresariales. Se da esta integración primero con el TLC, luego viene la crisis con la llegada de Trump en su primer mandato. Renegociamos el TLC con el TEMEC o USCAM, por sus siglas en inglés, y ahora estamos prácticamente, según la norma, sería el 26, pero seguramente se va a adelantar una renegociación o ajuste del TEMEC. ¿Qué es lo que destaco yo, Raúl? A ver, veamos la evolución política de México, veamos la evolución de la democracia. Cuando se estaba negociando el TLC no había un solo estado en México donde había alternancia política. El primero fue mi estado y fue coetáneo con este proceso. Algunos dicen incluso que fue una condicionante. El país ha tenido una evolución Fue con tremenda Ernesto Rufo, ¿verdad? con eso, Rufo. Hemos tenido en ese momento, hagamos un vuelo rápido, gobiernos del PRI, la alternancia con el PAN, ha regresado el PRI, ahora tenemos el segundo gobierno de Morena. Es decir, los antípodas han gobernado, los opositores se han vuelto gobierno y viceversa, y nadie, ya no digo ningún presidente o ahora la presidenta, ningún grupo cuestiona la decisión política fundamental que es la apertura de México y su integración norteamericana. A ver, no es poca cosa. Inglaterra se está debatiendo en estos temas, Europa tiene serios cuestionamientos. El hecho de que la presidenta Sheinbaum, con la cual tengo gravísimas diferencias, igual que con López Obrador, verbalice explícitamente, Raúl, la conveniencia de la apuesta a la integración de Norteamérica, eso nos habla de que el país tiene una decisión política fundamental que va más allá de partidos, de presidentes y de Vale, ideologías. Eso es una gran premisa porque vale, entonces hay que construir los cómo, pero ya el rumbo principal está dado para el país. Entonces lo pongo por delante. Podemos cuestionar si la estrategia de la presidenta ha sido la mejor o no.
Lo de ayer me parece una tontería. Este, Otras cosas que ha hecho en el camino me parecen de gran tino, con templanza, con cuidado. Creo que lo ha hecho bastante bien. Pero lo importante, lo que yo trato de no perder la brújula, es que todos estamos hablando, ¿sí? Del ir hacia el mismo rumbo, mantener la relación norteamericana, fortalecerla, sabemos que es fundamental para que haya desarrollo, para que haya empleos. A unos les interesa que las empresas paguen más impuestos, otros queremos que hagan más trabajos, pero al final de cuentas estamos hablando de la misma ruta en lo esencial. Eso hay que mantenerlo, no permitir que algún loquito llegue por ahí y nos quiere decir que rompamos con Estados Unidos. No, eso no puede ser. Ahora, claro que le tenemos que apostar a la integración con otras regiones. Yo estoy marcado porque aquí donde te hablo, literalmente a 14 metros está la frontera. Mi oficina Sí, está a 14 metros y la casa tuya, donde pongo la cabeza y mi almohada, está a 23 metros de la frontera. Entonces yo estoy claramente marcado, tengo una deformación fronteriza. Pero dejando esto de lado, es evidente que la apuesta primordial del México es Norteamérica. No quiero hacer menos de ninguna manera la relación con otras regiones. Desde luego Asia sí es muy importante. Aquí pues, estamos en una ciudad, yo les hablo ahorita desde Mexicali, en donde tenemos en nuestra raíz la cultura asiática y china en particular, pero el futuro, la apuesta de México es Norteamérica. Complementariamente debe ser Asia y en menor medida Europa, y con un lugar mucho más remoto, lo digo por la relevancia económica, no por cuestiones ideológicas, ni mucho menos, es Sudamérica y Centroamérica. A ver, la relación, tú lo sabes bien, con Texas es más importante que toda América del Sur. Eso no va a cambiar con un estado, así con los es, Estados así es. Unidos. Entonces, a ver, hay que entender eso, claro, buscar nuevos mercados, explorarlo, pero media mañana de comercio con Texas es más importante que todo un día con Sudamérica, digo, todo un año con Sudamérica. Entonces, eso es nuestra realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que los gobiernos son efímeros. El gobierno de Trump, afortunadamente, no se puede reelegir, espero que no en la Constitución, va a durar 4 años. Y eso en la vida de la relación México-Estados Unidos es un instante, es un suspiro. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a sobrellevarlo. No me encanta esto de estarme escondiendo, brincando con estas situaciones, pero si así tenemos que sobrevivir, Raúl, durante 4 años para que haya viabilidad de mediano plazo, habrá que hacerlo, habrá que sortearlo. Los norteamericanos, yo me dedico a la asesoría, tengo muchos clientes en los Estados Unidos, traen sus propios temas de lo que implica una persona con esas características gobernando. Mi predicción, y lo digo no de manera de un deseo que también lo tengo, es que estos picos tendrán que atenuarse porque la realidad del mercado es el mejor contrapeso hoy en el mundo y especialmente en los Estados Unidos. A ver, el reversazo que se dio después de la charla que tuvo el presidente Trump con los CEOs de las tres grandes de la industria automotriz nos marca la realidad. Podría el presidente de Estados Unidos decir misa, tendrá su base ideológica, pero ahí están, digamos, una entidad económica real, primordial, y no puede ir sobre eso, porque ahí Claro. sí no es dispararse a los pies, dispararse al corazón. Entonces, creo que hay que tener calma. Ahora, ¿qué sí hay que hacer en el camino? Definitivamente facilitar a las empresas que puedan hacer, que puedan crecer y las que ya existen, Raúl, que puedan sobrevivir, que puedan subsistir ante estas crisis. Ahí sí el gobierno mexicano tiene mucho que hacer y no está haciendo absolutamente nada. ¿Qué creo yo? Y de hecho estoy trabajando, aquí tengo una primicia, en un paquete de reformas para que haya un conjunto de facilitaciones en el ámbito administrativo y fiscal que les permita a las microempresas, a las pequeñas empresas, sobre todo de 1 a 100 trabajadores, que es donde hay el grupo más grande de la empresarialidad, el más endeble ante este tipo de situaciones, que hay apoyos verdaderos para poder sortear con estas crisis. Porque se les ha pedido mucho en los últimos años a las microempresas, oye, aumenta el salario, aumenta lo que pagas de pensiones, paga mejor tus impuestos, y en cambio no han tenido ningún apoyo de carácter fiscal, ya no digo de crédito y otras cosas. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, y con eso termino, presenté como legislador, y perdón, no estoy aquí aprovechando el programa, pero tú lo mencionaste hace 2 semanas, una iniciativa
para la conformación del INIES, el Instituto Nacional de Innovación y Emprendimiento Sostenible. No me gusta la comparación, pero la voy a decir porque no Instituto hay que, Nacional de qué? de Innovación y Emprendimiento Sostenible. A ver, ¿qué estoy proponiendo, Raúl? Que se cree una institución que tenga a su cargo justamente apoyar desde su gestación, su desarrollo y su sobrevivencia, y si se puede, su internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿De qué manera? Crédito, garantías, tecnificación y capacitación. Necesitamos ahí sí apostarle duro, porque no me voy a dedicar aquí a hablar más de los programas sociales y que si deben de existir o no, esa es otra discusión. La única manera como este país va a tener un mejor nivel de vida de su población es que haya más empleos y que sean mejor remunerados, y para eso sí o sí se ocupan empresas, y en este país la gran mayoría son microempresas, y ahí es donde el gobierno está prácticamente ausente por completo. Entonces, sí hay que empujarle duro. Si algo tendría, creo yo, que hacer la administración a la par de la negociación, cuidar lo que haga Trump, las negociaciones internacionales, es cuidar a las microempresas. Ahí está el motor económico del país. Eh, Creo que también es importante eh, todo lo que tú estás diciendo y algunas cosas de lo que yo comentaba. Creo que también es importante eh, eh, depurar la relación empresarial laboral, porque tú bien sabes que eso ha provocado una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de obstáculos. Eh, Digo, en general, se percibe un ambiente tranquilo en los sindicatos, pero no deja de ser siempre un fueguito ahí pendiente que puede alterar toda esta planeación. ¿Tú cómo la ves? Mira, creo que en lo esencial el país tiene, no voy a decir paz laboral, pero tiene una normalidad laboral. A ver, de vez en cuando es normal en un ambiente democrático aquí en Estados Unidos y en Europa que haya huelgas. Nadie quiere que, digamos, no existan de repente movimientos justificados que se dan porque pues no todos los patrones cumplen con su responsabilidad como debe ser. No con la lucha de clases, pero sí con los derechos sindicales. Entonces, veo el país en ese sentido bien. Veo sindicatos buscando ganarse la confianza de sus agremiados. Creo que eso es sano. Hay una reconfiguración entre las centrales obreras, algunas que fueron muy fuertes en el pasado han perdido membresía, otras la han ganado. Claro que hay conducta de algunos líderes que no nos gusta, excesos que trascienden por ahí. Mucho que corregir, pero te diría, en lo esencial, ¿qué destacaría, Raúl? Y eso hay que recordárselo y reconocérselo a Carlos Abascal en su momento y a Fidel Velázquez. Hoy, patrones y trabajadores o colaboradores y empresarios no se ven en el país como enemigos. La lucha de clases como tal no existe en el país. ¿Qué sí existe? Pues un día son los trabajadores de trabajar menos horas, tener más vacaciones, ganar mejor dinero, mejores oportunidades, pero es lo normal, eso pasa en todo el mundo. Entonces, sí es una gran fortaleza en este país que la inestabilidad laboral como tal no sea un tema decisorio. Me toca estar con frecuencia en razón de mi actividad privada en mesas de consejos donde se deciden inversiones, y te puedo decir que se preocupa mucho la inseguridad, preocupa la disponibilidad de la energía eléctrica, preocupa los temas logísticos en las carreteras para transportar materia prima y producto terminado, preocupa mucho el Estado de Derecho, sobre todo a raíz de la reforma del Poder Judicial, preocupa ahora, claro, el tema arancelario, oye, cómo si este arancel a tal o cual producto va a estar, cómo nos va a afectar. Ya imagino, Eh, el ajá, manejo ¿cómo se llama? De materia prima, el manejo de producción, cuánto es, producimos, cuánto nos quedamos, cuánto vendemos. Ha de ser una locura. en los días previos ya sabrás cuántas reuniones de consejo por Zoom a medianoche, oye, y si entra mañana y si no entra mañana, han sido días complejos. Pero a ver, ¿por qué hago todo este comentario? Laboral casi nunca es un tema
digamos, disuasivo. Si es comparativo, y aquí hay un mensaje para los empresarios de todo el país, en esta región hay talento muy bien preparado, hay más ingenieros, hay paz laboral, hay líderes muy colaborativos. Acá está mucho más emproblemado. Si quieres una carretera, te bloquean los camiones que llevan la grava para Los poder accesos. acercarla. Sí hay una comparación de regiones con regiones, pero gracias a Dios México no es un problema en eso, sobre todo, déjame decirte así, visto desde las ópticas de los inversores internacionales que comparan. Hay países de Europa que son muy temidos por los temas laborales y países de Centroamérica y Sudamérica, por ejemplo, Brasil es altamente problemático. Un inversor que va por una empresa ya se la piensa 80 veces por las broncas laborales. Gracias a Dios en México estamos en paz. Eh, con la búsqueda de mejores condiciones normales que buscan los líderes sindicales y los patrones en su gran mayoría pues tratando de mantener un equilibrio que les permita ser operativamente viables, ¿no? Ahora, tú recordarás que hace unas semanas, a lo mejor ya un mes, algo así, te mandé por ahí una información de lo que había sucedido aquí en Monterrey con la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, que la toma de nota había sido violentada por un grupo de líderes sindicales de estos sindicatos, apoyada por unos empresarios, inclusive hasta involucraron a Coparmex Nuevo León. Total, se armó un verdadero lío. Yo me permití seguir investigando sobre el tema y me encontré que el líder sindical que fue destituido prácticamente Ujú. tenía ya creo que 25 o 30 años de serlo y él quería imponer a su hijo, lo cual provocó esta confrontación. Y efectivamente, fíjate, efectivamente, no logré, si me pides nombres, te voy a decir que no sé, pero sí hubo algunos empresarios que ahí metieron mano y dinero. Y eso despierta más que sospechosismo, lo que despierta es molestia y enojo por lo que tú acabas de decir, porque a final de cuentas el entorno laboral empresarial aquí en Nuevo León hasta ahorita ha sido bueno. No hemos tenido mayores problemas, salvo algunos detallitos, pero este ha provocado mucha inquietud. ¿Tú tienes alguna información, Gustavo? Mira, déjame hacer un zoom out, ver el bosque. A ver, ¿qué es lo que yo veo? Desde luego que hay una dinámica compleja por los liderazgos sindicales. La propia ley, Raúl, reconoce, déjame decírtelo así, como una realidad, porque está normada los conflictos entre sindicatos, Claro, cómo un sindicato se pelea con otro por la titularidad de un contrato colectivo, prevé claramente, porque es una realidad de todos los días, la lucha por los liderazgos sindicales y cómo se define quién es el líder de un sindicato. Es decir, es como decir que algún día va a dejar de haber conflictos entre los partidos políticos. Nunca va a dejar de existir porque todos luchan por el poder, así están son definidos. relaciones humanas, Ajá. tan No, y simple. particularmente en los partidos, si tú ves la ley electoral, dice, son instituciones de interés públicos creadas para alcanzar y conservar el poder. Pues claro que hay conflicto. Los Claro. sindicatos, por definición, están peleando por la titularidad versus otros grupos que quieren tener la titularidad. Entonces, estas dinámicas más agudas o menos agudas van a existir siempre. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Asegurar que estas disputas, primero, no lleguen a la violencia nunca, segundo, no afecten, digamos, la continuidad de la empresa. Puede haber momentos porque están en la ley que incluso separe una empresa porque están discutiendo quién es el titular del contrato colectivo. No debería llegar la sangre al río, pero esta es una realidad en el mundo, en el movimiento sindical, que está perfectamente previsto en la legislación que eso pasa y cómo se arregla. Entonces, ¿qué tiene que hacer siempre el empresario, creo yo? Ser respetuoso primero de la libertad sindical, asegurar un ambiente de que los trabajadores puedan decidir lo que mejor les convenga y salvaguardar la continuidad de las operaciones de la empresa. Ahora, un tema que no es menor, Raúl, y que de repente, como ha transitado también, no lo comentamos, es que el sector privado por muchos años puso en la mesa la importancia de evolucionar de este modelo de justicia basado en las juntas de conciliación y arbitraje a un modelo de justicia laboral basado en jueces. A ver, estamos todavía en esa transición y
honestamente te lo digo, yo pensé que iba a ser mucho más complicada. Digamos, mi diagnóstico era mucho más sombrío como abogado y como dirigente empresarial. Entonces, a ver, es un cambio de época completamente lo que estamos atravesando y en lo esencial el país, si hablas con un abogado laboralista, aquí tengo varios socios que están en ese asunto, pues obviamente están preocupados en lo cotidiano, qué está pasando en el Sí, juzgado de distrito, en la laboral y rutina todo, diaria. están envoltados, pero si tú ves desde afuera y dices, el país está transitando esa transformación sistémica más o menos en orden. Oye, ¿qué pasó una bronca en Nuevo León? Sí, oye, hay una bronca aquí en Ensenada tremenda también. ¿Qué tenemos que hacer? Lograr que esas broncas no se generalicen, así como surjan, se eclipsen y que en lo general el país siga operando con paz laboral. Creo que eso es lo esencial que tenemos que cuidar. Ok, muy bien. Por último, mi querido Gustavo, bueno, respecto a lo de Nuevo León, tú no tuviste conocimiento así directo. No, francamente no estuve involucrado en esa No, no, problemática. no, pero no para. No tengo los detalles, sé, digamos, del contexto, pero seguramente tú que estás en el día a día, en lo local también, mucho más cerca de la fuente, además, tienes más conocimiento. Sí sé, digamos, de la preocupación por ese tema, la preocupación empresarial para que no se generalice o se contagie otros problemas similares, pero, a ver, otra vez, Raúl, dentro del contexto de las relaciones laborales de Nuevo León, de tantas empresas, de tantas industrias, complejidades, creo que debe ser visto como un tema de una ocasión, se tiene que arreglar y seguir con el ambiente de prosperidad que siempre Bueno, caracteriza al pueblo regiomontano. nada más te recuerdo, la Federación de Sindicatos Independientes, Nacional de Sindicatos Independientes, agrupa a más de 400,000 Sí, sí, trabajadores aquí. O sea, lo sé. es enorme, es enorme, ¿verdad? Pero bueno, Sí, 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 muy sí, sí. bien. Para terminar, y en estos escasos minutos que nos quedan, me gustaría que nos platiques y nos des tu opinión sobre ya lo dijiste, pero lo pudieras aterrizar eh, más concretamente, ¿cómo crees que vayan a ser los próximos meses de negociación con el gobierno americano y el gobierno mexicano para la cuestión de aranceles? Y sobre todo, ir sembrando o ir eliminando la incertidumbre. Más bien, eliminando la incertidumbre. A ver, creo que así como en los toros cuando salen, abren Las la puertas. puerta, sale el toro con toda la fuerza y luego pues siempre es un toro, ¿verdad? Siempre te puede correr, pero paulatinamente pues va evolucionando y se va tranquilizando un poco más y el toro se le puede poner enfrente y tiene que ponerse muy vivo para que no lo corne, pero de alguna manera pasa este momento inicial. A ver, estos primeros 100 días van a ser tremendos, ¿verdad? El toro está muy bravo, anda dando vueltas por el ruedo como loco, y apenas se le pueden dar unos capotazos cuando ya viene de regreso. Creo que por un ratito vamos a vivir esa situación, Raúl, como país y el mundo entero. No nada más es México, lo mismo está pasando en Europa, que está pasando en Asia. Entonces es una realidad de que el gobierno norteamericano, por el personaje que lo encabeza, pues está tratando de cambiar muchos de los paradigmas del orden global. Entonces hay que entenderlo, ahí estamos metidos. ¿Qué tiene que hacer México? Creo yo, primero, apurar, fíjate lo que son las cosas que iba a decir que dijéramos eso, los que nos tocó negociar el TEMEC, queríamos aplazar la renegociación, ahora hay que apurarla para que no sea tan veleidoso y pasar de las redes sociales de Trump a la mesa de negociaciones. Necesitamos que en vez de estar estas amenazas, ya estar en Washington sentados con los negociadores norteamericanos, al estilo que fue la vez pasada, con los representantes de la industria, lo que haya que negociar, se negocia en la mesa, porque ¿qué queremos? Pues que pronto, tan pronto como se pueda, ¿no? Hasta 2026, haya una firma del presidente norteamericano, haya que se ceda lo que se tenga que ceder razonablemente, se firmen los compromisos en lo que sea, y acabar, y que pueda Tengo decir el presidente entendido que Trump, tema cerrado. esta mesa de negociación se empieza el mes que entra, en abril, ¿no? Sí, a ver, la ruta de negociación del TEMEC tiene, digamos, como preliminares, pero formalmente es Preliminares, hasta el perdón. 26. Tienes toda razón. ¿Qué La es lo que yo ruta preliminar sostengo? empieza en abril, pero, Si yo lo que sostengo es que México tendría que empujar, igual que Canadá, para arrancar y concluir rápido. ok. ¿Por qué?
para evitarnos la incertidumbre. Ese es el tema, evitar la incertidumbre. Si en 5 meses, Raúl, Donald Trump, el nuevo primer ministro de Canadá y la presidenta Sheinbaum están firmando en Washington un nuevo acuerdo, ya salimos del foco de estas veleidades de cada Sí, 30 días. Entonces, para mí la estrategia es aproximarnos rápido a esa negociación, hacer todo lo necesario para cerrar el capítulo y que los impulsos, déjame decirlos así, miren para otro lado, miren para Asia, claro. miren para el Medio Oriente, pero dejen de mirar para Norteamérica. Segundo, también creo que paulatinamente las fuerzas del mercado en Estados Unidos, los grupos de interés legítimos, van a Presionar. empezar a hacerse sentir. A ver, no es un secreto que la campaña del presidente Trump estuvo apoyada por sectores importantes Claro, económicos, por áreas de la industria, asociaciones de productores y por individuos en lo particular que esas políticas no les ayudan para nada, les afectan. Entonces, creo que también van a hacer progresivamente sentir su peso en el Congreso, en la Casa Blanca, y entonces el margen de estas posiciones políticas tan radicales va a tender a estrecharse. La realidad, la maldita realidad, como luego dicen, se es impone el principal sobre. contrapeso. Sí, Entonces, también totalmente. creo que por esto, aunque insisto, hay cosas que no me gustan del manejo del grupo. Lo que sí reconozco y celebro es que hayan tenido templanza para aguantar esta cometida Claro. inicial, no sobre reaccionar, porque hemos visto otros gobiernos que han actuado de manera intempestiva, primaria, diría yo, pues las consecuencias han sido mucho peores. Entonces, veo esto una buena ruta. Mira, ahora el fin de semana estaba en Tijuana y hacía mucho que yo no veía, Raúl, y mira que es un indicador que en la frontera seguimos con más interés que la temperatura, y mira que aquí hace calor en Mexicali. Veía el tipo de cambio a la venta, o sea, cuando tú quieres ir a comprar Sí, sí, sí. dólares, que es algo aquí cotidiano, debajo de 20 pesos. Sí, sí, En la peor semana que hemos tenido de incertidumbre. sí. Entonces, mi reflexión era, a ver, a mí me pueden decir misa, puedo leer al economista más avesado de cualquier universidad norteamericana, pero a mí ese es el indicador de la confianza. Y Claro, hacía mucho que no teníamos debajo de 20. Entonces, ¿qué quiere claro, decir? Que las empresas, el individuo dice, ¿sabes qué? Esto se va a arreglar, claro, se va a arreglar. Si no, saldría mi hijo, mi compadre y cualquiera a buscar dólares para claro, protegerse. claro, Y estamos tranquilos. Eso es una claro. gran noticia para nuestro país. Pues mi querido Gustavo, te mando un abrazo, como siempre, mi agradecimiento por este tiempo que nos has dedicado. Y pues te voy a seguir buscando porque esto no se acaba hasta que no se acaba y habrá muchas cosas que comentar. Como el béisbol. Así es. Claro que sí, Fuerte Raúl. abrazo, ¿eh? Gracias por la oportunidad. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Muchas gracias también a mis queridos detonautas.